mancino con l'esterno, prova ad azionare Ronaldo, attenzione al contropiede della Juventus, va Cristiano, punta la porta, Ronaldo con il destro, è un gol mostruoso di Cristiano Ronaldo. Temporada 2019-2020, con un solitario tanto de Chiellini, la Juventus daba el pistoletazo de salida a la Serie A con un triunfo frente al Parma. Seguidamente, en un eléctrico choque contra el Napoli, Danilo firmaba el 1-0 finalizando un letal contragolpe. Solo 3 minutos después, tras girar en una baldosa y definir con potencia, Higuaín ampliaba el marcador con el segundo tanto. Tras el descanso, la vecchia signora siguió apretando el acelerador y Douglas Costa asistió a Ronaldo, quien con una certera definición subía el 3-0 luminoso. Sin embargo, el encuentro cambió de manera rápida e inesperada y el Napoli resucitó cuando en apenas 2 minutos Manolas y el Chucky Lozano dejaron la diferencia en un solo gol. Con el susto, los nervios de la Juve se hicieron visibles y la escuadra partenopea empataba el duelo con un tanto de Di Lorenzo. No obstante, el Napoli se quedaba sin recompensa cuando en el descuento un mal despeje de Koulibaly terminaba en gol en propia puerta. Luego de un empate sin goles ante la Fiorentina en su compromiso frente al Hellas Verona, a pesar de que los Mastini desperdiciaban una pena máxima, la jugada prosiguió y con un zurdazo atronador Miguel Veloso aventajaba al conjunto Yellow-Blue. Por debajo en el luminoso, la Juve buscó la reacción y Aaron Ramsey devolvió la paridad al marcador. Ya en el complemento, el árbitro decretó penalti por una falta sobre Cuadrado y Cristiano Ronaldo le daba el triunfo a los bianconeros. El conjunto turinés sumaba una nueva victoria en la casa del Brescia y tras deshacerse con comodidad del Spal, los de Sarri seguían la estela de un Inter perfecto con pleno de triunfos y una jornada después, el Pipita Higuaín acababa con la invencible racha nerazzurra. Alcanzado el liderato, la Juventus defendió su posición de privilegio, manteniéndose en la cima con una victoria ante el Bolonia. Sin embargo, tras 5 triunfos consecutivos, la Juve se atascaba con un empate en su visita al Via del Mare de Lecce. Posteriormente, en su duelo frente al Genoa, Bonucci anotaba la primera diana del partido, aunque el Grifone daba un golpe sobre la mesa, con un extraño remate de Kouamé que lograba engañar a Buffon. No obstante, cuando la Juve parecía que iba a tropezar, en la última jugada del partido CR7 forzaba un penalti y el propio crack portugués salvaba a su equipo sobre la cocina. Una fecha después, en el derby de la Mola ante el Torino, un solitario gol de De Ligt le daba el triunfo a la Juve. Alcanzada la 12ª jornada frente al Milan, un conjunto rosonero mucho más intenso se topó con un Chesney que se erigió como un muro insuperable. El choque no estaba cómodo para el líder y con 35 minutos por delante, Sarri quitó del campo a un Cristiano apagado y con molestias físicas. El ruso no se tomó bien el cambio y enfiló directamente el camino de vestuarios, pero cuando se le estaba poniendo cuesta arriba el encuentro, una genialidad de Dybala doblegaba al conjunto milanista. A pesar de que el Diavolo trató de buscar el empate, la escuadra piamontesa logró conservar su ventaja, manteniéndose en la cima de la Serie A. A continuación, en el Jeus Stadium de Bérgamo, en un frenético arranque, el Atalanta se encontró con un penalti a su favor, pero Barrow desperdiciaba la ocasión estrellando su lanzamiento contra el travesaño. Pese a no lograr la ventaja, la Dea prosiguió con su asedio constante, logrando derribar la resistencia bianconera con un tanto de Gosens. Por detrás en el marcador, la vecchia signora dio un paso al frente, equilibrando la balanza con un remate de Higuaín desviado por un rival. Poco después, el Pipita rubricaría la remontada rematando desde el corazón del área un centro raso de Cuadrado.
Finalmente, en el último suspiro, el delantero argentino asistía en profundidad a Dybala para que la joya anotara al contraataque el 1-3 definitivo. Tras aquel triunfo, el conjunto turinés daba un frenazo en sus aspiraciones, no pasando del empate en su estadio contra el Sassuolo, y una semana después ante el Lazio en el Olímpico, a pesar de que la Juventus comenzaba ganando gracias a un gol de Cristiano Ronaldo. El empuje de los biancocelestes les daba el empate gracias a un certero testarazo de Luis Felipe. Tras el entretiempo, los laciales siguieron con el pie en el acelerador, dando la vuelta al partido tras un gran pase de Luis Alberto culminado a gol por Milinkovic-Savic. El conjunto de Simone Inzaghi era puro vértigo y adrenalina, teniendo la sentencia con un penalti cometido sobre Joaquín Correa. Sin embargo, Szczęsny logró desbaratar la pena máxima y el posterior remate a bocajarro de Immobile, en una espectacular doble intervención del meta de la Juve. No obstante, ya en el tiempo de añadido con los bianconeros volcados, pese a que Szczęsny hizo nuevamente lo imposible para evitar el 3-1 deteniendo un mano a mano, nada pudo hacer en el posterior rechace del ecuatoriano Caicedo, y un Lazio imperial hacia los juventinos perder su condición de único equipo invicto en el torneo. La vecchia signora se levantó del golpe, retomando el camino del éxito con un doblete de Cristiano Ronaldo ante el Udinese. En su posterior duelo en Marassi frente a la Sampdoria, Dybala adelantaba a los turineses con una volea magistral. Los blucerchiati no se dejaron intimidar, restableciendo el empate con un tanto de Caprari, pero la escuadra juventina respondió con contundencia y en un vuelo sin motor CR7 daba la victoria conectando un inapelable cabezazo. Ronaldo, ma quanto ha saltato Cristiano Ronaldo, la Juventus è in vantaggio al minuto numero 45, uno stacco pazzesco alla Michael Jordan, 2-1 per la Juventus, Cristiano Ronaldo. Con la llegada de 2020, el crack portugués mantuvo intacta su insaciable voracidad, arrancando con contundencia el nuevo año logrando un hat-trick contra el Cagliari. Ronaldo mette il portiere, Ronaldo col bacino, gol! Llegada la última jornada de la primera vuelta frente a la Roma en el Olímpico, la Juventus encarrilaba su triunfo con un gol de Demiral. Los visitantes mostraron una mayor ambición y luego de un penalti sobre Dybala, Cristiano Ronaldo echaba tierra de por medio. A pesar de que los giallorossi redujeron distancias con una pena máxima cobrada por Perotti, la Juve logró amarrar la victoria recuperando el liderato de la Serie A. El conjunto de Sarri estaba imparable y con un doblete ante el Parma de un CR7 en plena racha goleadora, la vecchia signora se consolidaba en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, en su viaje a San Paolo, un volcánico Napoli iba a frenar al líder. Los partenopeos adelantaron el marcador con un gol de Zielinski y a poco del final una volea de Insigne daba la puntilla, dejando en intrascendente el postero tanto de Ronaldo que ya llegó demasiado tarde. Tras aquel tropiezo, los juventinos recuperaron la senda de la victoria con un triunfo ante la Fiorentina, pero en su visita a Verona, a pesar de que Cristiano Ronaldo anotaba por 10ª jornada consecutiva aventajando a la escuadra piemontesa, la noche bianconera iba a ser amarga. El Hellas llegaba a la igualada por medio de Borini, y en los instantes finales una mano de Bonucci fue cazada por el VAR, permitiendo a Pacini anotar desde el punto de penalti, dejando al rojo vivo la lucha por el scudetto. El conjunto de Sarri recuperó su dinámica ganadora en la siguiente jornada, superando a un combativo Brescia gracias a los goles de Dybala y Cuadrado, añadiendo una nueva victoria en el zurrón imponiéndose al Spal a domicilio. Días después, la Juventus daba un golpe al scudetto tumbando al Inter en el Derby de Italia, en un partido jugado a puerta cerrada a causa de la epidemia del coronavirus. Más de 3 meses después, debido a la pandemia, la Juve volvió al campeonato llevándose los 3 puntos de Bolonia. Seguidamente, la vecchia signora mostraba su demoledora pegada frente al Lecce, aplastando a los Salentini por un concluyente 4-0. Los de Sarri prolongaron su racha ganadora en el terreno del Genoa.
un tanto de la joya Dybala abrió el festival bianconero. Dybala! La Juventus è in vantaggio! Un gol meraviglioso di Paulo Dybala! Poco después, Cristiano dejó su marca con un potente latigazo desde fuera del área. Con il destro! È un gol mostruoso di Cristiano Ronaldo! Una sassata alle spalle di Perin! Ya en el tramo final, Douglas Costa se unió a la fiesta con otro imponente golazo. Douglas Costa! Ma che gol ha fatto Douglas Costa! Una pennellata incredibile! La Juve estaba en modo apisonadora y con su victoria en el derby de la Mola ante el Torino, los bianconeros se acercaban hacia un nuevo scudetto. A continuación, frente al Milan en San Siro, un tremendo zurdazo de Rabiot inauguraba el marcador. Pocos minutos después, los bianconeros daban un nuevo mazazo cuando CR7 aprovechó un error de los centrales para duplicar la ventaja. Pese a que la solidez juventina parecía tener el partido cerrado, un penalti transformado por Ibrahimovic metía a los rossoneri en el encuentro. El gol dio un nuevo aire al Milan y Franquesi cazaba a continuación el empate. Los locales mantuvieron el mismo ímpetu y solo un minuto después Rafael Leao culminaba una remontada express. Finalmente, Ante Rebic daba la puntilla, firmando el 4-2 definitivo. Una jornada después contra el Atalanta, un gol del colombiano Duván Zapata aventajaba a la DEA. La Vecchia Signora alcanzó el empate tras un penalti convertido por Cristiano Ronaldo, aunque la escuadra bergamasca dejaba a los bianconeros contra las cuerdas, con un derechazo ganador de Malinowski. No obstante, cuando el choque ya agonizaba, una mano de Muriel fue señalada como penalti, y una vez más CR7 ejecutó la pena máxima con firmeza, rescatando un punto sobre la bocina. Posteriormente, en la cancha del Sassuolo, en un apasionante intercambio de golpes a cara descubierta, bianconeros y neroverdi se repartieron los puntos en un duelo de máxima igualdad. Alcanzada la 34ª jornada ante el Lazio, después de una mano decretada por el VAR, Cristiano Ronaldo anotaba desde el punto de penalti. Los de Turín querían dar un zarpazo al scudetto y tras recuperar un balón en medio campo, Dybala corrió solo frente al arco, cediendo en última instancia a Cristiano para que anotara su segundo tanto de la noche. A pesar de que en el tramo final la Lazio puso picante con una pena máxima cobrada por Ciro Immobile, a los biancocelestes no les dio tiempo para rascar algo más y la Juventus asestaba un golpe letal en la lucha por el scudetto. A 3 fechas para el final, la Juve llegaba a Udine en busca del mazazo definitivo. Los piamonteses se fueron arriba gracias a un derechazo cruzado de De Ligt. Sin embargo, el Udinese iba a dar un sorpresivo vuelco al marcador y los goles de Nestorowski y de Fofana en el descuento dejaban sin alirón al vigente campeón. Una jornada después, la Juventus no desaprovechó su segunda bala en su choque contra la Sampdoria. Aquel día, CR7 acudió puntual a su cita con el gol y a través de una jugada ensayada mandaba el esférico al fondo de la red. 1-0 Juve, gol número 31 en campeonato per Cristiano. La Juventus mantuvo su intensidad y tras un contragolpe el disparo de Cristiano fue despejado por el arquero, cuyo rechace fue invocado a gol por Bernardeschi. Ya sobre el final, un derribo sobre Alexandro fue señalado como penalti, pero el larguero ahogaba el grito de gol a Ronaldo. Con el pitazo final, la Juventus sellaba el scudetto de forma matemática 2 jornadas antes de la conclusión. Los turineses sumaban su 9º título consecutivo de la Serie A, consolidándose con 36 títulos como auténtico capo del fútbol italiano.